Muy bien, en este nuevo video vamos a estar viendo todo lo referente a la zona cervical, los huesos de la zona cervical, esos 7 huesos que vamos a prestarle mucha atención, sobre todo a las cervicales superiores, pero obviamente todos los elementos vertebrales son importantes. Este es el segmento, si se quiere, más móvil de la columna vertebral, el que tiene muchísimos componentes y muchísimos elementos. Al ser un sistema, cuando algo falla en sus componentes, el sistema en general falla también. Por lo tanto, vamos a tener limitaciones del rango óptimo de movimiento, rango articular, dolores, contracturas musculares, espasmos musculares, subluxaciones a nivel vertebral, pinzamientos, síndromes facetarios, sensaciones de hormigueo, parestesias, ardor, quemazón, como lo dicen los pacientes. Una zona muy interesante, muy delicada también, en donde vamos a tener elementos óseos, ligamentosos, elementos articulares, cartílagos. Vamos a tener discos vertebrales también, en donde vamos a tener elementos vasculares como la arteria vertebral, en donde va a haber elementos nerviosos. Y bueno, sobre todo lo que había mencionado respecto de la hipermovilidad de esta zona. Así que a prestar atención un poco en este video referente a lo que es la zona cervical. Entonces, empecemos de arriba hacia abajo. Primero con el atlas. Esta estructura, este primer elemento vertebral fundamental en su articulación hacia arriba, con los cóndilos del occipital, y hacia abajo con el axis mismo, la segunda vértebra cervical. Por lo tanto, C1 y C2, C3, C4, C5, C6, C7, así lo denominamos en anatomía. 7 zonas vértebras cervicales, va a tener diferentes partes esta zona, por lo tanto la vamos a estar individualizando primero. Ahí la tenemos, esta es una vista posterior, ahí vista superior, vista inferior, vista lateral. Por lo tanto, vamos a ir analizando los diferentes segmentos. Este es el tubérculo posterior del atlas, ahí vemos C1. La inserción del músculo recto posterior menor de la cabeza y el ligamento nucal es justamente lo que presta la zona. Este tubérculo posterior presta inserción para ese músculo en sí. A los lados tenemos los arcos posteriores. Por lo tanto, si se fijan en esta situación central, está el tubérculo posterior y los arcos posteriores para los músculos interespinosos cervicales y para la membrana atlanto-occipital posterior. Como sabrán, la zona cervical también está dotada de muchísimo ligamento, por lo tanto, algunos dolores que no podamos precisar en el paciente de origen muscular, sobre todo pueden ser ligamentosos también. Recordemos que aquí también es proclive que haya zonas de esguince, sobre todo de distensión ligamentosa. Esta sección vendría a ser el surco para la arteria vertebral, fundamental la zona que después esa arteria ingresa al foramen magno ya o el agujero occipital y bueno, después ya su trayecto al polígono de Willis. Básicamente lo atraviesa esta arteria, como decía, el elemento vascular y a nivel de elemento nervioso, el nervio suboccipital, que es rama del nervio espinal C1. Vamos a hacer un poco de zoom para ver todos los elementos nobles de esta estructura, la vértebra C1. A los lados, y aquí en una vista un poco superior, vamos a tener las apófisis transversas con sus forámenes, ¿bien? Que prestan inserción para el oblicuo menor de la cabeza, el mayor, el espleno cervical, intertransversos cervicales posteriores, anteriores, elevador de la escápula, recto anterior de la cabeza, recto lateral de la cabeza, es decir,
Esto lo menciono a propósito para que vean la cantidad de músculos que llegan a la zona. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante el atlas? Porque justamente recibe una gran cantidad de tensión y es muy vulnerable a las subluxaciones vertebrales, a los desplazamientos. Entonces, una zona súper delicada. La estructura que lo atraviesa, la arteria vertebral y la vena vertebral, aquí a través de este foramen. Estas estructuras son las masas laterales y las carillas articulares superiores. ¿Para qué? Para, prestar congruencia y superficie articular a los cóndilos del hueso occipital. En su parte interna vemos el foramen vertebral y esto que está en color verde es la apófisis articular inferior. Bien, para la articulación con el axis C2. Esta es la carilla, justamente para la misma apófisis odontoides, para esa articulación. Vamos a ver la vista anterior. Esto ya lo habíamos mencionado, las apófisis transversas con sus forámenes. Vemos aquí las masas laterales y el arco anterior. Entonces vemos que esta estructura C1 tiene un arco anterior, un tubérculo y un arco posterior. Y justamente las apófisis articulares inferiores, estas en color verde, para la articulación con C2, que vendría a ser axis, y esta zona, obviamente, para la apófisis odontoides misma. Salimos de la individualización, nos vamos a C2, el axis mismo. Bien, ahí se empieza a notar un poco ya esa apófisis espinosa un poquito más desarrollada. Vamos a empezar a individualizar. Empecemos por ese diente, el verde, apófisis odontoides. Para la articulación con el arco anterior de la vértebra C1, la que vimos previamente. La inserción misma, justamente es una zona en donde presta inserción para ligamentos, transverso del atlas, apical de la apófisis odontoides y ligamento alar. Bien, 3 ligamentos se insertan en esta estructura. Atención, atención, en este segundo elemento vertebral, C2, axis. Vista superior. Aquí vemos las apófisis articulares superiores para la articulación con su vértebra superior, que es la C1, atlas. Si nos vamos un poquito a posterior, vemos los pedículos y también vemos las láminas. Ya empezamos a notar estos elementos propios de una vértebra tipo pedículos, láminas, bien, cuerpo vertebral, apófisis espinosas. Obviamente las láminas para la inserción de los ligamentos amarillos. Aquí vemos la apófisis espinosa, bífida en sí, presta inserción para el multífido, el espinoso cervical, recto posterior mayor de la cabeza, oblicuo, semiespinoso cervical, interespinoso cervical y ligamento nucal. Obviamente sus apófisis transversas también con sus forámenes, lo mismo que C1. El foramen vertebral mismo, el cuerpo del axis y su diente que habíamos visto recién. Para una vista inferior, lo que está en color verde, por supuesto, apófisis articulares inferiores para la tercera vértebra cervical. Bueno, salimos de la individualización. En otro video vamos a estar viendo el resto de las vértebras. Aquí era importante ver las dos primeras para individualizar un poco lo que es cervical superiores, pero fundamental para ver atlas y para ver axis